Tercera lección de Antropología Teológica. Oremos al Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Bienvenidos, pues, queridos hermanos, a esta tercera lección de Antropología Teológica, el estudio del hombre a la luz de la revelación cristiana. Bien, ubiquémonos en la primera parte, un numeral 3, que está titulado El hombre llamado a ser hijo de Dios en Cristo. La antropología cristiana afirma que no hay más que una perfección del hombre. ¿Y cuál es esta perfección del hombre? La plena conformación con Cristo, que es el hombre perfecto. Esto significa la participación del hombre en su filiación divina, en la relación irrepetible que Cristo tiene como Hijo unigénito de Dios, Él tiene con el Padre. Ya leemos nosotros en los Evangelios que Jesucristo, que se dirige siempre a Dios con el apelativo de Padre, nos enseña y les enseña a sus discípulos en el Evangelio, sin colocarse Él nunca en el mismo plano, a hacer lo mismo, a que todos lo llamemos Padre a Dios. Haciendo la diferencia, pues, que Él es el Hijo unigénito del Padre, ¿verdad? Y eso lo refiere San Mateo, San Lucas, San Marcos. Ahí están los textos en el documento si lo quieren revisar, ¿verdad? Pero también San Pablo nos dirá que esto es posible solamente por el don del Espíritu Santo enviado a nuestros corazones y que clama en nosotros, Abba Padre. Entonces es un don, dice San Pablo a los Gálatas y a los romanos, en virtud del cual podemos llevar una vida auténticamente filial respecto a Dios y una vida fraterna respecto a los demás hombres. Porque así el Hijo unigénito de Dios se hace primogénito entre muchos hermanos. Esto significa pues que nosotros en Cristo, que Él es primogénito de muchos hermanos, todos entre nosotros somos hermanos. Y lo refiere San Pablo en los Romanos, en la carta a los Hebreos y en la carta de Juan también, más bien en el Evangelio de Juan. Por lo tanto, la antropología teológica, antropología cristiana, contempla al hombre llamado a participar de la misma vida de este Dios uno y trino. En un mismo espíritu tenemos todos acceso al Padre mediante Cristo Jesús, dice San Pablo a los Efesios. Entonces, la misma unión entre los discípulos de Cristo, a la que todos los hombres estamos llamados, esa unión es reflejo de la unión de las tres divinas personas allá en el seno trinitario. Dios, por su parte, se autocomunica libremente al hombre a través de su Hijo Jesucristo y de su Espíritu Santo. Y por eso es igualmente don de Dios y nunca mérito del hombre esa incorporación personal que tenemos todos nosotros, la salvación. Y esto se llama la justificación por la fe. La visión cristiana, por lo tanto, del hombre no puede olvidar este elemento. ¿Cuál es el elemento que no podemos olvidar? Que la plenitud del hombre es recibida como un don gratuito de Dios, no reducible al don de la creación. Esto significa que el don de la creación es el inicio de la unión que debe tener el hombre con Dios. Eso significa entonces que en Cristo nosotros tenemos por la justificación la plenitud del hombre, del ser hombre, y es un don gratuito. Es por consiguiente
un nuevo elemento que tenemos que tener en cuenta de la visión cristiana del hombre, que este hombre recibe su plenitud como hombre, como un Dios, como un don, más bien como un don inmerecido. Recibimos la plenitud de la humanidad, como un don que no merecemos, lo cual a su vez no excluya que también el ser humano tiene que aceptar libremente y cooperar con Dios, porque Él otorga ese don de la filiación del hombre para con Dios. En su infinita bondad nos lo otorga, pero nosotros tenemos que aceptarlo. Eso es importante porque Dios, que nos creó sin ti, dice San Agustín, no te va a salvar sin ti. Tenemos que responderle a la justificación con nuestra aceptación. Y la justificación es nada más ni nada menos que la incorporación personal de todos nosotros a la salvación. Un cuarto elemento de esta primera parte, porque son 5 creo yo, el cuarto elemento es la unidad del hombre en la dualidad de cuerpo y alma. La dualidad significa que en el ser humano, en el hombre, hay 2 elementos que lo componen, el cuerpo y el alma. Y la doctrina de la Sagrada Escritura, cuando habla de la creación del hombre, que es imagen y semejanza de Dios, nos muestra la intrínseca relación íntima en los órdenes de la creación y de la salvación. Entonces hay una unión de la primera creación y la segunda creación, o la nueva creación que está en la redención, ¿verdad? Entonces, la fe cristiana a lo largo de los siglos se ha preocupado no solo de exponer el sentido de la salvación en la soteriología, sino que también ha insistido en la configuración creatural del hombre en su naturaleza, que es apta para recibir la salvación gratuita de Cristo como su intrínseca perfección. Les explico esto. Esto significa, pues, ¿verdad?, que tenemos que estar claros que nosotros nos configuramos como criatura. Eso significa la palabra creatural del hombre, ¿verdad? Somos criaturas, que nuestra naturaleza de criatura, o sea, de seres creados por Dios, eso significa la palabra criatura, que somos creados por Dios como hombre. Nuestra naturaleza es apta para recibir la salvación de Cristo, porque este Cristo es el que nos conducirá a nuestra intrínseca perfección. Entonces es un punto esencial, sin duda, de esta preocupación de la antropología cristiana, que ha sido la unidad del ser humano en la pluralidad de sus dimensiones, lo que se ha perfeccionado en Cristo, que ha llegado al misterio, pues, de la redención y de la configuración con el mismo Cristo. Porque ya la Sagrada Escritura lo refiere en el Nuevo Testamento, siguiendo un poco las referencias del Antiguo Testamento, que insiste en la unidad original del ser humano. El ser humano no son las partes divididas, sino las partes completas, ¿verdad? Y la Sagrada Escritura conoce, refiere y define los diferentes aspectos del ser humano. Y dice la antropología bíblica entonces que el hombre es cuerpo en su dimensión material, que lo hace un ser cósmico, un ser que está inserto en este mundo, un ser, una persona solidaria con las otras personas, con una identidad definida de los diferentes estadios de su existencia. Lo dice San Pablo en la primera carta a los Romanos, ¿verdad? Entonces nosotros, aunque seamos de la misma naturaleza, todos los seres humanos, todos somos diferentes, quiere decir esto, ¿verdad? Y esta condición corporal, ¿verdad?, porque el hombre es cuerpo, estamos hablando del cuerpo, esta condición corporal del hombre se tiene que asociar a veces
a la condición carnal. Pero esta palabra carnal con frecuencia adquiere un sentido negativo, peyorativo, porque la carnalidad indica pues la debilidad del hombre. Incluso, especialmente en San Pablo, la existencia del San Pablo decía él mismo que está bajo el dominio del pecado y que todos somos y debilitados, somos referentes que hemos recibido pues, con el pecado original la debilidad de la naturaleza humana. Pero también la antropología bíblica, recuerden que estamos hablando del Antiguo y el Nuevo Testamento, habla que también el hombre es psique, es vida, es alma, es sujeto de sentimiento. Son cosas que no son tangibles, ¿verdad? La vida, el alma, la psique, los sentimientos no son tangibles como lo que es el cuerpo. El cuerpo sí lo podemos tocar, el alma no la podemos tocar. Lo refiere San Marcos, San Mateo, San Pablo de los Colosenses, ¿verdad? Y por último también hace referencia de que el hombre tiene también la capacidad de lo divino. O sea, en nuestra naturaleza humana, formada de cuerpo y alma, el hombre tiene la capacidad de lo divino. ¿Por qué? Porque el hombre está en relación con Dios. Todo ello se expresa con el término espíritu. Aprendamos a diferenciar el significado de alma y espíritu. Alma, recordemos que es el soplo de vida que nos da Dios, lo que nos diferencia de los animales, que es un alma racional, la que Dios nos ha regalado, y que alma es diferente a espíritu. El espíritu es el término con el que indica toda la relación que tiene el hombre con Dios, la capacidad de lo divino. Espíritu indica tanto la vida de Dios comunicada al hombre y un principio de vida para él como el hombre mismo en cuanto movido por el Espíritu Santo. Fíjense bien, entonces, alma es una cosa y espíritu es otra cosa. Alma tienen los animales. Alma significa aliento de vida, para que la carne no se pudra. Pero en el ser humano, el alma que Dios nos ha regalado es un alma racional, es un alma capaz de recibir el Espíritu de Dios, que con esta capacidad de recibir el Espíritu de Dios, nosotros tenemos comunicación con Dios. Y tenemos ese principio de vida eterna que nos da el Espíritu Santo. Y que esto en realidad siempre se estará con frecuencia en oposición con la carne, en cuanto la carne es débil y es sometida al pecado. Por eso dirá la Sagrada Escritura, el espíritu es vida y la carne pues es débil, ¿verdad? Oren porque la carne es débil, le decía Jesús a los discípulos en Getsemaní, ¿verdad? Para no caer en pecado. Entonces tenemos que diferenciar alma, espíritu. Son dos cosas distintas que nosotros recibimos el Espíritu Santo en el bautismo. Antes del bautismo no tenemos Espíritu Santo de Dios. Entonces no somos hijos de Dios antes del bautismo. Entonces con el bautismo, aún teniendo alma racional, pues recibimos el Espíritu de Dios que nos da la gracia para que nosotros tengamos la capacidad de lo divino en nosotros. Eso es lo más importante de esta definición. Entonces, aunque no se haya pretendido con esta reflexión sistemática sobre el tema de la dualidad en el hombre de cuerpo y alma, no hay duda entonces de que en el Nuevo Testamento, en su conjunto, el Nuevo Testamento nos muestra al hombre como un ser a la vez mundano, pero también trascendente a este mundo. O sea que nosotros somos del mundo, pero podemos trascender a este mundo y con la capacidad de relacionarnos con Dios cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios por el bautismo.
antes del bautismo nosotros no podemos tener relación con Dios. Entonces, como hijos, como criaturas sí podemos, pero no como hijos. Eso es importante que lo tengamos claro. Es un aprendizaje nuevo de la antropología teológica. Bien, es lo que a lo largo de la historia la Iglesia, pretendiendo ya desde los primeros siglos del cristianismo, ha venido expresando con la idea de el hombre como formado de alma y cuerpo. Es un concepto pues de la doctrina cristiana. El cristianismo siempre desde los inicios se ha expresado en la Iglesia que el hombre es formado de alma y cuerpo. El cristianismo también asimiló estos conceptos en la antropología griega, los hizo propios. La antropología cristiana ha asumido de la antropología griega este concepto, que el hombre es alma y cuerpo. Aunque lo ha ido transformando, lo ha ido mejorando, ¿verdad? Los esquemas cristológicos, por su parte, cuando estudiamos cristología y soteriología, que significa la encarnación, la resurrección como gestos redentores de Cristo, eso es soteriología. Todos estos esquemas han hecho que algunos santos padres de la Iglesia inicial basaran su antropología precisamente en el cuerpo. Y aunque pronto, por dominio de los esquemas de Platón, se pasa a considerar que el alma tiene una primacía sobre el cuerpo, y esta es una gran verdad. Este es el proceso de conocimiento que ha tenido la Iglesia a través del misterio del hombre, ¿verdad? Primero es cuerpo y después que el alma tiene primacía sobre el cuerpo. Y también se llega a afirmar a veces que el alma es en rigor el hombre mismo, ¿verdad? Porque el alma es donde se manifiesta el hombre. Por supuesto que la corporalidad también, pero en primer lugar el alma. ¿Quién es el hombre? Su ser, su sentimiento, sus actuaciones. Todo esto viene de este misterio del alma del hombre, no meramente del cuerpo. El cuerpo actúa por indicaciones del alma, ¿verdad? Entonces, se ha venido a considerar, pues, con el esquema de Platón, de que el alma en el hombre tiene la primacía sobre la corporalidad del hombre. Y nunca en la teología cristiana se ha considerado al cuerpo malo en sí mismo. Este es otro elemento que tenemos que tenerlo claro. La teología cristiana nunca ha considerado al cuerpo humano como malo en sí mismo, porque se habla, ¿verdad?, de ese dualismo de cuerpo y alma. Acuérdese que el dualismo era una herejía que se planteó al comienzo del cristianismo, donde se decía pues que el alma estaba presa en el cuerpo, y eso es falso. El cuerpo no está prisionero. El alma no está prisionera en el cuerpo. El alma es libre y tiene toda la primacía para gobernar el cuerpo del ser humano. Y eso es importante que lo aprendamos a hacer, porque si no lo hacemos, entonces estamos equivocados. La teología, repito, considera el cuerpo como bueno en sí mismo. Ha sido también el cuerpo creado por Dios, y también este cuerpo que nos ha regalado Dios es llamado a la transformación final en la resurrección de los muertos. Todo nuestro ser entonces es redimido, nuestra alma y nuestro cuerpo. Santo Tomás de Aquino también ha subrayado la unidad de estos dos componentes del hombre en su famosa fórmula anima forma corporis, dice Santo Tomás de Aquino. Y significa que el alma le da forma al cuerpo. Existe una unidad sustancial originaria del hombre que abraza estos dos aspectos, cuerpo y alma, de tal manera que ninguno de los dos separados
del otro sería hombre o persona. O sea, si el cuerpo no tiene alma, no tiene vida. Y si el alma no tiene cuerpo, tampoco tendrá vida. Porque así lo establece Dios en este mundo creado. Por supuesto que una vez que nos despojamos del cuerpo, nuestra alma sube al cielo, subimos a Dios para gozar de Él. Mientras esperamos la recuperación de nuestro cuerpo en la resurrección de los muertos. Por lo tanto, no hay alma sin cuerpo, ni cuerpo sin alma. Prescindiendo pues de la pervivencia del alma después de la muerte. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos que estar claro que el alma sobrevivirá después de nuestra muerte en este mundo, ¿verdad? Pero en este mundo no hay alma sin cuerpo ni cuerpo sin alma. Esa es una definición que debemos de tener clara. Sabemos que el alma después de nuestra muerte subirá al Padre de donde vino, y ahí pues seremos con nuestra alma, porque nuestra alma es persona en ese momento, sigue siendo persona. Entonces nosotros somos separados del cuerpo, nuestra alma supervive, por eso decimos pervivencia del alma después de la muerte. Eso significa que el alma sigue viva. La persona sigue viva, pero ha perdido temporalmente su cuerpo. Por eso hablo de persona. La persona ha perdido temporalmente su cuerpo por una ley del pecado, lo dice San Pablo. Por el pecado entró la muerte en este mundo, pero después, al final de los tiempos, recuperaremos nuestro cuerpo. Entonces, la unidad sustancial de alma y cuerpo en el hombre también quedó bien subrayada en el Concilio de Viena en el año 1312, lo refiere el Denzinger en el número 900 y 902 del Magisterio de la Iglesia. El Concilio V también de Letrán en el año 1513 define que el alma no es común a todos los hombres, sino que es individual e inmortal, dice el Concilio de Letrán, el 1440 del Denzinger. Y el Concilio Vaticano II, en la Gaudium et Spes número 14, dirá que el cuerpo y el alma del hombre es en su unidad, es el ser humano, es el hombre, ¿verdad? Habla de esa unidad, la Gaudium et Spes del Vaticano II, que el cuerpo y el alma del hombre es su unidad, es una sola y misma cosa. Entonces, refiriéndonos a este magisterio de los concilios, tenemos que estar claros, pues, que la unidad sustancial de alma y cuerpo es el hombre. El hombre no puede estar separado, no puede estar divorciado el cuerpo del alma. El cuerpo debe obedecer al alma, porque si nosotros obedecemos a la carne, ya lo decíamos anteriormente, caemos en el error pues de hacernos hombres carnales, y la tendencia nuestra es llegar a ser el hombre perfecto, el hombre espiritual, Cristo Jesús. Por su parte, la antropología moderna prefiere no tanto hablar de que el hombre tiene un alma y un cuerpo, sino que habla de que el hombre es alma y cuerpo, ¿verdad? Dice la antropología moderna, repito, el hombre tiene un cuerpo y un alma. No es así, dice la antropología moderna. El hombre es cuerpo y alma. Y a veces también se subraya que tanto el alma como el cuerpo son el hombre. El lenguaje expresa bien la unidad a la que somos nosotros los seres humanos compuestos y experimentamos. Nosotros experimentamos esos dos elementos de nuestra esencia natural. La naturaleza humana es cuerpo y alma, y la experimentamos y expresamos bien esa unidad de cuerpo y alma. Porque nuestro psiquismo, nuestro psique, o sea, nuestra alma, nuestro aliento de vida,
y nuestra corporalidad se condicionan mutuamente. O sea, el alma está condicionada por el cuerpo y el cuerpo también está condicionado por el alma. Los dos se unen mutuamente y se compaginan y se ayudan. Por eso dice que están condicionados mutuamente. Porque por ser cuerpo nos hayamos sometidos a la espaciotemporalidad, estamos unidos a los demás hombres, somos finitos, somos limitados y somos mortales por el cuerpo, por la corporalidad, pero por ser alma trascendente también del mundo, estamos llamados a la inmortalidad. En primer lugar, la inmortalidad del alma, pero también con la promesa, porque ya se cumplió en Cristo y en María, la inmortalidad de nuestro cuerpo. Lo primero es la inmortalidad de nuestra alma, después será la inmortalidad de nuestro cuerpo. Una inmortalidad que desde el punto de vista cristiano no tiene sentido si no es en la comunión con Dios. Recuerden que la Sagrada Escritura habla de la segunda muerte, que es la condenación eterna. Por lo tanto, la inmortalidad nuestra, según la visión cristiana, debe tener sentido en la medida que estamos en comunión con Dios. Los que no están en comunión con Dios no van a disfrutar de esa inmortalidad, porque la inmortalidad es no morir. Y cuando hablamos de la segunda muerte es porque morimos, después de haber muerto al cuerpo, muere el alma en el sentido de la condenación eterna. Por eso, desde el punto de vista cristiano, la inmortalidad está ligada y tiene sentido solo en la medida que estamos en comunión con Dios. Y que por otra parte, esa inmortalidad garantiza la continuidad del sujeto en nuestra vida actual y en la plenitud de la resurrección de nuestro cuerpo, en la configuración plena que tendremos con Cristo resucitado cuando nuestro cuerpo resucite. Eso es valiosísimo para la antropología teológica, tenerlo claro. Entonces, que en la medida que estamos unidos con Dios, es una garantía para que sigamos en nuestra vida actual y en nuestra plenitud, en la resurrección, seamos configurados con Cristo, ¿verdad? Cristo, el hombre perfecto, el primogénito entre muchos hermanos. Bien, entonces vamos al quinto elemento de esta primera parte. El hombre, ser personal, abierto a la trascendencia. Este es un quinto elemento de la primera parte de la antropología teológica que la veremos a continuación. La constitución psicosomática, o sea, el cuerpo y alma, ¿eso qué significa psicosomática? Estamos constituidos el hombre, ¿verdad? Psicotomáticamente, el hombre, en virtud de esta constitución, alma y cuerpo, siendo un ser cósmico, o sea, un ser con cuerpo, trasciende en este mundo. Tenemos que trascender este mundo. Y está en íntima relación con su ser personal. Recuerden que aunque todos somos de la misma naturaleza humana, nadie es igual, todos somos distintos, somos una persona, somos un individuo personal porque Dios nos ha hecho a uno por uno, a cada uno de los seres humanos, nos ha dado el soplo de vida de su misma vida, su espíritu. Entonces, en ese sentido, aunque nosotros siendo seres corporales de este mundo, trascendemos este mundo porque somos un ser personal, somos una persona creada por sí misma, por Dios. Entonces, el ser humano no es un objeto más en el mundo. Cada uno de nosotros tenemos un nombre delante de Dios y somos un sujeto irrepetible. Cuando desaparezca yo, no habrá otro igual a mí. Cuando desaparezca cada uno de ustedes por la muerte terrenal,
O sea, aunque seamos seres cósmicos, o sea, seres corporales, vamos a seguir siendo irrepetibles. El pensamiento cristiano, la antropología cristiana también ha desarrollado el concepto de persona para expresar este carácter personal e irrepetible del hombre, que lo hace radicalmente distinto de todos los otros seres que lo rodean y que le confiere una dignidad y un valor en sí mismo, no en función de lo que hace o de la utilidad que pueda reportar a los demás, sino que en sí mismo. Por eso Dios nos amó así como somos casualmente, porque cada uno de nosotros somos una persona distinta a las otras personas y a las otras criaturas creadas. Somos totalmente selectivos para Dios. Y esto lo dice el Concilio Vaticano II en la Gaudium et Spes 24. Este Concilio Vaticano II enseña y señala que el hombre es la única criatura terrestre que Dios ha amado por sí misma. Cada uno de nosotros tenemos un nombre propio ante Dios. Nos tiene plasmado en la palma de su mano. Estamos en lo más íntimo de su corazón, cada uno de nosotros con su nombre propio. Y esto no deja de ser significativo, porque observar que en este desarrollo antropológico, este desarrollo del hombre, de este concepto ha sido posterior en el templo al uso, en el tiempo de la historia de la iglesia al uso de la misma en la teología trinitaria y en la misma cristología. Fíjense ustedes que esto se ha venido integrando, se ha venido revelando Dios para que podamos conocer el gran misterio que es el hombre. Es una cosa increíble. El sentido del valor y de la dignidad de la persona, ampliamente reconocido en nuestros días, y algunas veces desconocido también, a pesar de las numerosas contradicciones que se puedan dar aún fuera del ámbito cristiano. Fíjense ustedes que la persona humana adquiere, a partir de la visión cristiana del hombre, su última fundamentación. ¿Y cuál es esta última fundamentación que la sociedad le da al hombre? Dice que el hombre tiene un valor absoluto para el hombre, porque lo tiene para Dios, que lo ama, este Dios que lo ama en su Hijo Jesucristo, y este Dios que lo llama a la comunión con Él. Entonces, esto es la máxima, diría yo, de la cumbre de la antropología cristiana. Es la última manifestación de la antropología cristiana, la última fundamentación. ¿Y cuál es? El hombre tiene un valor absoluto para el hombre. Miren ustedes, quiere decir que cada uno de nosotros valemos, cada uno de nosotros valemos la redención y la muerte de Cristo. Cada uno de nosotros valemos, por eso es un valor absoluto. La palabra absoluta, entendámosla como una de las trascendencias que tiene Dios, uno de los atributos que tiene Dios. Dios es absoluto. O sea, Él es todo. Entonces el hombre tiene un valor absoluto para el hombre. Por eso es delicadísimo matar en el aborto, la eutanasia, el crimen. Porque es absoluto para Dios, que es eterno. El hombre es eterno. Por eso tiene un gran valor en sí mismo. Porque Dios lo amó así, por ser Él el hombre. Entonces, este valor absoluto es porque lo tiene para Dios. Este valor lo tiene para Dios. ¿Por qué? Porque Dios ama al hombre en su Hijo Jesucristo. Y porque Dios llama al hombre a la comunión con Él. Por eso el hombre, ser personal, es único y exclusivo, irrepetible, abierto a la trascendencia. Entonces, a la condición del hombre persona y sujeto irrepetible, va unida también necesariamente su libertad. La libertad del hombre, por supuesto, que no es absoluta como el valor que tiene el hombre, porque la libertad tiene sus límites, Dios los ha puesto. Sin embargo, pues es necesaria su libertad.
esta libertad no significa solo, aunque incluya necesariamente este aspecto, la posibilidad de elegir entre los diversos bienes y las posibilidades concretas, a lo que puede elegir el hombre en sus actos humanos, sino que esta libertad, que es ante todo la capacidad de configurarse a sí mismo de acuerdo con las propias opciones. Eso es la libertad del hombre. Por esto se ha podido decir que el hombre no tiene libertad, sino que lo es. El hombre es libre. El hombre no tiene libertad, sino que el hombre es libre, porque a pesar de los evidentes condicionamientos a la libertad a que se haya sometido, siempre tendrá una auténtica capacidad de autodeterminarse, de decidir él qué es lo que quiere ser. Entonces, en el ejercicio de su libertad, el hombre opta primariamente sobre sí mismo. Y no se debe hablar, por lo tanto, solo de libertad de las trabas o impedimentos internos o externos que pueda tener el hombre, sino que se habla de libertad para el proyecto humano que se ha de realizar. Cada uno traemos un proyecto humano que tenemos que realizar según la voluntad de Dios. Entonces, libertad es cumplir la voluntad de Dios. Entonces, nada tiene que ver la libertad con el capricho. Entendámoslo bien, porque el libertinaje es elegir por tu propia libertad hacer el mal, sino que nosotros estamos llamados a hacer el bien. Entonces, la libertad es para cumplir ese proyecto que Dios nos ha dado, ese proyecto humano que debemos realizar, sea como sea. Y nada tiene que ver, por lo tanto, la libertad con el capricho. De aquí que aquella alcance solo su plenitud, aquella libertad verdadera alcance solo su plenitud en la opción del bien. Cuando elegís el mal es esclavitud, no es libertad. La libertad es para elegir el bien y ahí alcanza su plenitud. Cristianamente hablando, esto significa dejarse liberar por el Espíritu, romper las ataduras del pecado y del egoísmo para vivir en la libertad de los hijos de Dios, que es la libertad de Jesucristo. Esta libertad con la que Jesucristo se entrega a la muerte por amor. Entonces es importante notar que la libertad del hombre se da incluso frente a Dios y frente a su palabra. Y en su revelación, Dios quiere establecer un diálogo con nosotros los hombres y nos llama a la comunión de vida con Él, y a lo que nosotros le debemos responder con nuestra libertad. Y todo esto sería imposible en la hipótesis de que Dios nos forzara a aceptarlo. Por eso nosotros voluntariamente tenemos que aceptarlo. Dios no nos va a forzar nunca. Cuando insistimos en la libertad humana, aseguramos por lo tanto que también ante Dios y para Dios somos y permaneceremos siempre en un auténtico sujeto y en un verdadero tú, ¿verdad? Un verdadero yo. Entonces, en ese sentido, sabemos que somos un ser absoluto para Dios, llamado a la comunión con Él, libre para tomar la decisión de seguirlo o no seguirlo, porque Él es el que nos llama a la comunión con Él. Por lo tanto, el hombre, ¿verdad?, es un ser personal, y como ser personal y libre, se encuentra necesariamente abierto al mundo y a los demás, en primer lugar. Y frente al mundo y a los demás, ejerce su libertad. Y en este mismo ejercicio puede experimentar su propia trascendencia, cuando el hombre es verdaderamente libre. El hombre necesita del mundo, por supuesto, este mundo que le rodea para su propia subsistencia. Nosotros tenemos que alimentarnos, vivir en comunión. Y esta es una experiencia fundamental e incontrovertida.
O sea, es para todos esta experiencia fundamental de que necesitamos al mundo porque estamos insertos en el mundo. Aunque Jesús oró por nosotros y nos dice, están en el mundo, pero no son de este mundo. Entonces, pero esta misma relación de dependencia que tenemos los seres humanos frente al mundo, debe abrirse el sentido a la trascendencia del hombre mismo. ¿Por qué? Porque efectivamente con el hombre y su capacidad de transformar la realidad que lo circunda, nosotros somos capaces de transformar la realidad que nos rodea. Entonces se produce en este cambio de las realidades una novedad, porque por el esfuerzo humano se dan en la naturaleza posibilidades nuevas que de otro modo nunca se hubieran alcanzado. Entonces, el trabajo del hombre es, pues, por lo tanto, un fenómeno nuevo en el ámbito cósmico. Por esto, puede ser calificado el trabajo del hombre como un trabajo creador. Somos por el trabajo, por lo tanto, colaboradores con la obra de creación de Dios, porque Dios sigue creando. Acuérdense que Jesucristo dice en el Evangelio, el Padre sigue trabajando. Lo dice el mismo Jesucristo. Entonces, estas posibilidades, con nuestra capacidad de ser creadores con Dios, esta posibilidad que tiene la naturaleza de convertirse a su vez en posibilidades nuevas para el mismo hombre, para su libertad. Esto es importante porque el hombre inserto en el mundo, en su misma acción, en él, el ser humano muestra lo que trasciende, porque nosotros como seres humanos podemos ir transformando el mundo creado. Entonces esto hace que nosotros mostremos nuestra trascendencia, que no somos los seres humanos, no somos una simple pieza en un mecanismo insertado dentro de toda la naturaleza creada. Nosotros somos los príncipes de la naturaleza. Por eso el hombre experimenta además la perpetua insatisfacción ante los logros alcanzados. Siempre queremos alcanzar más. Entre lo que tiene y aquello que aspira. El hombre siempre aspira a más. El hombre en definitiva aspira a una felicidad pero eterna, una felicidad que no sea efímera, que no se acabe. Entonces difícilmente podrá el mundo, por lo tanto, dar al hombre el último sentido de su vida. Esto significa que el hombre encuentra el verdadero sentido de su vida en Dios, porque el mundo está puesto al servicio nuestro. Nosotros no podemos colmar nuestra vida en este mundo. Nuestra insatisfacción es de felicidad. Nosotros andamos buscando una felicidad y una paz que sea eterna, que no sea efímera, que no sea por poco tiempo. Y queremos la plenitud de la felicidad, y el mundo nunca nos va a poder dar con nuestros mismos logros lo que siempre aspiramos más, porque siempre vamos construyendo, pero siempre queremos más. Es un deseo que Dios nos ha puesto, un deseo de eternidad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.